amigos, estamos de vuelta. Ahora tenemos el honor de tener con nosotros a Farideh Raful. Bienvenida, Farideh. Gracias por la invitación, buenas tardes. No, estamos honrados y contentos de tenerla aquí. Para mí es un honor. Farideh, usted está postulando para senadora del Distrito Nacional, para alcalde del Distrito, más difícil, para alcalde del Distrito Nacional. Bueno, nosotros de usted sabemos que es abogada, que es una brillante comunicadora, pero no sabíamos por qué usted aspira a ser alcalde del Distrito Nacional. Explíquele, explique. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí, aunque cuando se van acercando las fechas de elecciones, que me invitan aquí, pero yo me siento totalmente honrada de eso. Bueno, sí, como usted estaba diciendo, nosotros pasamos por un proceso electoral hace ya 5 años, donde fuimos candidata a diputada. Entonces la gente pensaba que en este proceso íbamos a aspirar nuevamente a ocupar una curul dentro del Congreso Nacional. Sin embargo, decidimos, dada la situación y la coyuntura, que me parece perfecta para romper esquemas y para tratar de conquistar espacios, una nueva generación comprometida, pues lanzar una precandidatura a la alcaldía dentro de un partido que también es nuevo y que dice llamarse Moderno. Y qué más moderno que presentar una candidatura que conecte con una gran parte de la sociedad que no milita en los partidos políticos y con esa que milita, que también se siente un poco desilusionada con el ejercicio de la política tradicional. Yo creo que llegó el momento de cambiar la forma de hacer política, que hace muchos años nos quejamos de ella, y me hace mucha gracia, y siempre lo comparto, sobre todo en los últimos días, porque veo a personas que me dicen, pero ¿por qué alcalde? Y yo le digo, ¿por qué no? Si estamos pidiendo a gritos que una nueva generación nos haga propuestas y ocupe espacios, si estamos diciendo que los líderes de los partidos políticos se han ido desgastando con el tiempo, sin propuestas nuevas, sin cambios que uno pueda percibir a corto o largo plazo, pero cuando vemos que esa generación comienza realmente a trabajar para ocupar esos espacios, gente comprometida, con una experiencia política de ya de muchos años a pesar de la juventud, queremos que tengan experiencia y de repente nos resistimos a ese cambio. No, le tenemos temor al cambio, nos inmoviliza el posible cambio. Yo creo que esas son de las preguntas que tenemos que hacer, porque siempre, wow, qué sorpresa, ¿por qué alcalde y no regidor? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no alcalde? Si hace falta ya que la generación nuestra comience a conquistar esos espacios, a comprometerse y hacer la política de manera diferente. No, lo lógico que la gente se siente impactado. Es el temor al cambio, es el temor al cambio. Porque a veces estamos en la zona de confort y nos va muy bien dentro de la zona de confort. Sabemos que tenemos identificado de qué quejarnos, ya sabemos cuáles son las quejas, cuáles son los problemas que no tienen solución o que tienen y no lo practican y por qué no se practica. Conocemos a todos los actores del sistema y el nivel de complicidades que existe. Entonces estamos en nuestra zona de confort. Y si no existiera eso, hasta los comunicadores no, estuviéramos... La zona de confort de ustedes pudiera ser como candidata a diputada, porque usted que ya transitó ese camino, tiene una experiencia hecha. El atreverse a una posición tan desafiada, que involucra las 3 circunscripciones del Distrito Nacional, que en su propia comarca política, digamos el PRM, usted tiene algunos aspirantes importantes, como Fello Suberví, este joven Collado, de manera que llevan 2 años trabajando en esa precandidatura, nosotros apenas llevamos 2 meses. Pero justamente esto es un asunto ahora de propuesta. Correcto. O sea, ¿cuál es su propuesta? Porque de alguna persona, de eso que le he mencionado, yo no he oído propuesta. Hablar de ciudad amerita que nosotros comenzáramos a estudiar municipalidad y urbanismo y hacer contacto con personas que sí ya han trabajado desde espacios políticos como técnicos en el diseño de planes estructurales para el manejo de la ciudad. Nosotros tenemos un gran desafío con el Distrito Nacional. El principal desafío es la planificación urbana, evidentemente, y cuando a mí me gusta mucho que los conceptos, tratar de hablarle al de a pie para que el de a pie entienda, porque en el de a pie, en ese ciudadano que está en la calle, es donde reside el poder y la fuerza que se le da a quien ostenta el rol de gestor de la ciudad.
Y la planificación urbana se ha visto pues muy afectada desde hace muchos años. Recordemos que el Distrito Nacional solamente ha tenido un alcalde después de la división territorial que se hiciera, que es el actual, que lleva ya 13 años adelante de frente, dando el frente a la alcaldía del distrito. Pero anteriormente a eso teníamos una alcaldía o un ayuntamiento que comprendía todo lo que es la región Osama, que parte de la provincia de Santo Domingo, y el Distrito Nacional. Luego con la división se redujo, pero el distrito sigue siendo bastante grande. 3 circunscripciones, unas con mayor densidad poblacional que otras, como es la circunscripción número 3, donde usted se encuentra barrios importantes de la capital, como son la Sursa, como es Gualey, como son los Guandules, y cuando usted Villa Francisca comienza a mencionar sector por sector, son sectores que viven en la extrema marginalidad y exclusión social. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el rol de la alcaldía en este caso y por qué la alcaldía no previó que estas personas podrían vivir de esta manera sin acceso a seguros, a servicios básicos como el agua potable, como la energía eléctrica, como el drenaje pluvial, como el mantenimiento o limpieza de las aguas negras a través de canaletas? Y cuando uno estudia en el fondo lo que ha sucedido, no se sorprende, porque todo ha sido una falta de previsión. El dominicano y las dominicanas somos reaccionamos ante lo que vemos, pero somos muy inmediatistas. No nos caracterizamos por hacer planes y proyectos a largo plazo e irlos ejecutando para que en el tiempo las cosas que tengamos o diseñemos tengan resultado y un impacto masivo positivo. Hubo una movilidad de personas del campo a la ciudad desde principios de los años 90 hasta, sobre todo, la más grande hasta el 2005, a mediados de la primera década de los 2000, donde esa persona, obviamente, al revenir a las grandes urbes, no tenían dónde residir. Y comenzaron a ubicarse en esos lugares marginados, donde no había planificación, no había centros educativos, donde se le daba la espalda porque había espacios vacíos que probablemente eran terreno del Estado y que se encontraban baldíos o como pasó, por ejemplo, en el sector de Villa Juana y de Villa Francisca, que eran cuadras perfectas, 100%, se diseñaron las casas, en el centro se diseñaron urbanísticamente una especie de patios para que ahí todas esas casas compartieran, ¿no? Como la pequeña vecindad que vemos en otros países en vía de desarrollo, y ahí también la gente fue asentándose, haciendo crecer cuarterías, casuchas, con un poco de trabajo, pero sin tener los servicios que la ciudad podría brindarle, desde la energía eléctrica hasta el agua potable, por ejemplo. ¿Qué hacemos ahora con ese hacinamiento? ¿Qué hacemos ahora con tanta gente viviendo con tantas carestías dentro de la ciudad capital? Cuando de repente tenemos otra ciudad en la circunscripción número 1 en el polígono central, un crecimiento vertical maravilloso de torres lujosas que no han aumentado la densidad poblacional, contrario a lo que uno puede pensar cuando lo compara con las demás circunscripciones. Entonces la ciudad debe trabajar en que esas personas y esos municipios que viven en esas zonas excluidas y de marginalidad puedan tener una mejor calidad de vida. Eso es competencia propia del ayuntamiento, no es trasladar a todas esas personas que viven allí desde hace años a otra zona, es crear dentro de esos espacios que ellos mismos han creado y que la ciudad no ha velado por ellos, crear las cuestiones necesarias para que ellos puedan vivir dignamente, hacer crecimientos verticales ahí mismo para que ellos puedan ocupar viviendas dignas, crear las fuentes de recreación necesarias, que tengan acceso a a centros educativos escolares, que tengan acceso a centros sanitarios cercanos, que tengan acceso a centros de las fiscalías cercanos. Esas son las garantías básicas que debe cumplir la ciudad, y es un gran desafío que tenemos, porque la ciudad, a menos que la cerremos, va a continuar recibiendo nuevas personas, y tenemos que hablar de planes que ya existen, porque no vamos a diseñar ninguno ni vamos a resolver los problemas de la ciudad en 4 años, pero con el concepto de que hay que iniciar ahora para tener resultados en un plazo de aproximadamente 10 años. Para una alcaldía o para un alcalde, lo importante o lo más importante debe ser los recursos humanos, la ciudad, pero con sus ciudadanos. Nosotros tenemos que trabajar para que los espacios públicos sean creados. En los 13 años de esta gestión del ayuntamiento no ha habido casi creación de espacios públicos importantes. Y usted me dirá, claro que sí, tenemos los parques Las Canquiñas, tenemos Huivia, eso se ha creado sobre espacios que ya existían.
ha habido remozamiento de espacios públicos, pero no ha habido una creación nueva. Hay algo que a mí en estas caminatas que estamos haciendo en el distrito me llama mucho la atención y al equipo completo. Yo veo que usted se ha lanzado a la calle. Yo creo mucho en ese contacto con la gente. Sí, eso fue en el sector de los guandules hace unas cuantas semanas. Porque estamos haciendo un levantamiento. No, a mí me encanta hacer el trabajo con la gente porque uno lo que aspira es representar a esa gente, pero que esa gente nos acompañe en el camino y en la gestión. Nadie más que los propios municipios pueden decirle al ayuntamiento lo que quieren que trabaje. Mire, por ejemplo, en esa fotografía, eso en el sector de Villa María, hay 2 solares, fíjese que hay un vertedero improvisado allí, hay 2 solares, atrás de ese hay otro al lado, justamente al lado, que están baldíos. ¿Para qué sirven esos solares en estos momentos? Los dueños no les importa, están vertederos ahí pues improvisados, ahí también se hacen cruces de narcotráfico, de microtráfico, que lamentablemente nos asedian los principales barrios de la ciudad capital, pero también eso sirve para cometer actos delictivos, para que los delincuentes puedan esconderse allí. ¿Por qué la ciudad no toma esos espacios que están baldíos y que afectan también de alguna manera u otra la salud de las personas que viven en el entorno? Porque ahí hay casas de escasos recursos, con acceso a pocos servicios. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no compramos esos solares y creamos un espacio verde allí? Para que esas personas que se sientan en las aceras maltrechas de la ciudad puedan llevar a sus hijos, puedan compartir ahí, y al mismo tiempo estamos dándole la oportunidad al medio ambiente y trabajamos con el drenaje pluvial, de que cuando caiga agua del cielo, esos espacios de área verde que son tan necesitados, cuando caiga el percolado, nosotros tratamos de proteger el subsuelo, que es donde nos vamos a abastecer en los próximos años, porque está la fuente de agua potable, a propósito de la sequía, más segura que tenemos. Esas son las cosas de que tenemos que hablar de ciudad. Entonces, uno a veces ve campañas sobre electorales. La delincuencia, generalmente el ayuntamiento se hace de la vista gorda. De la vista gorda, o contribuye poco con el asunto de la delincuencia. ¿Tiene alguna... ¿Ha pensado? Claro, es una competencia del ayuntamiento que la ley consagra que debe ser compartida, porque claro, ahí interviene no solamente el gobierno municipal, ahí interviene también la Policía Nacional, intervienen también las direcciones que tienen que ver, las diferentes instituciones que tienen que ver, incluyendo la Procuraduría General de la República, que es el Ministerio Público que tiene que apoderarse de los casos, de las investigaciones para procesar a los presuntos delincuentes una vez la policía y pueda agarrarlos, ¿no? Pero ahí hay un tema. El tema de la seguridad ciudadana tiene que ver también con el alambrado público, que sí es competencia propia del ayuntamiento. Y tenemos avenidas principales, incluso del polígono central, totalmente a oscuras. Usted camina por la Winston Churchill en la noche, o camina no, va en su vehículo y usted encuentra que la avenida completa está prácticamente a oscuras. Usted camina por zonas que podemos decirle céntricas, que no salen a la circunvalación, y usted dirá, bueno, pero a lo mejor no hay fondos para eso. Hay fondos porque buscamos millones y millones de pesos para un parque de las luces, por ejemplo, todos los años, y hacemos negocios con establecimientos de combustible que se ponen incluso a pesar del repudio de las juntas de vecinos. Entonces hay fondos de donde identificarlo y hay préstamos que consigue la ciudad para poder trabajar en otras planificaciones. ¿Por qué no se invierte en el alambrado público? Es que el ayuntamiento tiene que garantizar que esa ciudad, los municipios sientan la seguridad de caminar en sus calles y aceras, pero parte de la seguridad es que el ayuntamiento no trabaja para que las aceras sean vías para los peatones. Nosotros estamos imposibilitados. Nosotros vemos construcciones que se toman los metros de las aceras y ahí siembran especies de basureros donde tampoco se puede caminar. Nosotros no tenemos vía para que los discapacitados puedan subir con seguridad a esas aceras, entonces estamos obligando al peatón, al ciudadano que le da movilidad a la ciudad, a que se monte obligatoriamente en vehículos o en el transporte público. Pero una competencia propia del ayuntamiento es el transporte público. Un transporte Licenciada, público. ¿Y cómo está el PRM en la capital? El PRM en la capital va en ascenso. Yo creo que definirá mucho el hecho de que nosotros lleguemos a un acuerdo a través de una convención interna o a través de las mediciones de quién va a encabezar la boleta a la alcaldía por parte de este partido. Esto va a ayudar muchísimo a que, porque ahora como estamos todavía en la parte de la pre-campaña, está todo muy dividido. Ya una vez se unifiquen las fuerzas del partido, vamos a concentrarnos a hacer esa labor, igual que cuando elijamos también a la persona que va a encarnar, ¿no?,
la candidatura a senador o a senadora del Distrito Nacional. Estamos haciendo nuestro esfuerzo, no se puede olvidar que hace un año apenas que este partido fue constituido, logramos pasar exitosamente una convención interna contra todos los pronósticos para elegir el candidato presidencial, que ha ganado pues 70-30 prácticamente con una gran aceptación, y estamos trabajando, acompañando al candidato presidencial en sus labores para que siga fortaleciéndose y también trabajando en las candidaturas para fortalecer el partido y que la dirigencia media y baja de nuestro partido se sienta estimulada a conquistar el poder de la ciudad y a retornar la ciudad a las manos de los PRDistas. Bueno, ahorita hablamos de lo competitivo que va a ser, que tienen varios candidatos ya conocidos, pero también tienen alianza, la llamada convergencia, que no se sabe si entre esos acuerdos de alianza pudiera estar uno de los candidatos, senador o alcalde. Pero vamos a asumir que es usted. Usted sabe que usted va a enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana. Ay, con muchísimo gusto. Sí, que tiene el poder del Partido de la Liberación Dominicana, que se habla de un 55, un 60% en la capital, con un posible candidato a síndico que sea el mismo, que tiene 14 años, que también eso se está debatiendo, si va a haber convención interna, primarias internas. Nada está definido en ninguno de los partidos. Nada está definido, pero es un hecho que usted estará enfrentando el poder del Partido de la Liberación Dominicana con todo lo que esto implica. Con todos los recursos económicos. Con todos los recursos económicos, los poderes del Estado. Los medios de comunicación, todo, usted sabe. Se puede decir 7.000 millones de inversión en publicidad. De manera que ese es un enorme desafío que usted va asumiendo que usted... Claro, yo, la verdad que todo el equipo que nos acompaña en este momento, estamos conscientes del gran desafío que asumimos. Siempre luchar, y lo repito, contra el Estado y los recursos del Estado es desproporcional y es una osadía prácticamente, pero no sería la primera vez que vencieran otras fuerzas, luego sobre todo del desgaste que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana dentro del Distrito Nacional, y quizás todavía en algunas mediciones salga con un 60-65%, por lo mismo que le estoy hablando. ¿Con quién se está debatiendo el PLD en estos momentos? La alcaldía del Distrito Nacional. No se ha identificado a una persona que pueda servir de adversario a el candidato o posible candidato o el alcalde actual. Una vez eso ya esté definido, tendrán que verse las caras, y yo pienso que con los hechos y con las cosas que se han logrado y que se han dejado atrás en una gestión no de 4 años, sino de 14 años, que va a ser el año que viene, ellos tienen como partido más cosas que perder y que vender ante la ciudadanía que la que nosotros podemos ofertar, que no es más que un acercamiento también del liderazgo que aspira a representar la ciudad con la gente. Yo nunca voy, mira, de verdad yo nunca voy a entender por qué dentro de la cultura, y bueno, me imagino que parte de lo que nos queda a nosotros de aquella dictadura fatídica que nos afectó por más de 30 años, esta parafernalia política, para que los políticos, los que aspiran a dirigirnos, anden en tantos vehículos, con tanta cantidad de gente, demostrando un poder que reside en la propia gente que los elige. Entonces a mí no me hace mucho sentido esa particularidad. O sea, yo pienso que los ciudadanos y ciudadanas deben exigirles a sus políticos que no estén tomándose fotografía en torres para hacer campañas políticas, sino que estén con ellos trabajando y haciendo un levantamiento de cada sector, de cuáles son las dolencias de cada sector, para saber en qué vamos a trabajar, porque de repente hay planes bellísimos e identificamos los problemas, pero hay prioridades que tenemos que cubrir en algunos espacios de la ciudad de Santo Domingo. Es imposible trabajar la ciudad capital, como muchos conocemos, sin plantearnos la importancia que tiene y el papel preponderante que tienen los demás alcaldes de la región Osama o del Gran Santo Domingo, que incluye incluso hasta Jaina por la huella urbana. Cómo nosotros diseñamos o nos agarramos de planes que pueden resolver problemas inmediatos en el distrito si no sabemos, si no contamos con la participación de los demás alcaldes, sobre todo cuando somos una ciudad abierta, recibimos solamente de Santo Domingo Este 200 vehículos diarios en la mañana. Y el problema de la basura. El problema de la basura, por ejemplo, que ahora tenemos un gran problema con el vertedero Duquesa, que está ya cumplido. Todo el tiempo que ha tenido que cumplir está a un 70%, se planteó hace unos años
otro lugar para que utilizarlo como vertedero en un, no recuerdo el nombre ahora, no se habilitó porque siempre esperamos el final. Y ahora se está hablando de poder ampliar Duquesa para que nos dé unos cuantos años para habilitar otro lugar. Son muchos temas y que uno cuando los analiza dice, caramba, los planes están ahí, se han diseñado. ¿Por qué no se ha aplicado? Bueno, porque cada 4 años hay elecciones y todos quieren reelegirse de manera indefinida y hay que vender de otra manera. O sea que no hay temor. Yo creo que el PRM no debe sentir temor a llevarnos a la alcaldía porque vamos a asumir con toda la responsabilidad del mundo, con todo el compromiso, la humildad y el desafío que implica para mi generación esa campaña política en base a la verdad, en base a la transparencia y en base al poder que tiene la gente, que nos dará la gente para poder representarlos, pero con ellos, no para que el ayuntamiento haga lo que quiera hacer sin consultarle a quien ellos mismos gestionen. Yo siempre creo que las mujeres salen mejores síndicas que los hombres. Hay un movimiento a nivel mundial, sí. La mayoría de los hombres no saben ni barrer su casa. Entonces, ni organizar nada. Bueno, el secretario administrativo de la presidencia ha dicho que Danilo va a ganar 3-1. 3-1. 3-1, o sea que digamos que un 90-30, un 60-20. ¿Eh? Bueno, habría 3-1, ¿cómo está la candidatura a nivel nacional del PRM? Porque se habla que Abinader es un buen candidato, eso se dijo claro. y es cierto, pero se habla de la escasez de recursos. Correcto. Que tienen escaso y se habla de la plataforma política, de que son 3 patas que tiene que tener o debe tener un candidato exitoso y él tiene la primera, que es un buen candidato. Él es muy buen candidato, se ha estructurado y la plataforma política y los recursos. Se ha estructurado la plataforma política, por eso decía que somos un partido que apenas tiene un año de estructurado, pero somos los mismos compañeros que venimos del PRD, o sea, no hay mucha diferencia, incluso los directores provinciales en las diferentes marcaciones siguen siendo los principales dirigentes del PRD que saben ya estructurar campañas políticas. Otro gran desafío es precisamente eso, vencer los recursos del Estado. La gente está desilusionada, mucha gente, más allá de lo que revelan las encuestas con la popularidad del presidente Medina, la gente tiene muchas inseguridades respecto al gobierno, no al presidente, que ha, en una labor magnífica de marketing, se ha mantenido fuera de la percepción de corrupción, de la percepción del auge de la delincuencia, que afecta de alguna manera u otra al gobierno, aunque no así al presidente, porque la estrategia ha sido bien utilizada para apartarlo a él de eso. Y por ahí yo creo que hay un camino donde nosotros podemos montarnos para trabajar con la gente esos temas que tanto le interesan, de los que tanto nos preocupan. Nosotros entendemos que vamos a seguir trabajando sin descanso en estos 9 meses. La política no es lineal. Siempre hay circunstancias que definen o que cambian el panorama de manera absoluta y estamos trabajando en ese sentido. Creo que tenemos un buen candidato y vamos a respaldar hasta el final. Palabras finales a sus seguidores. Que no nos dejemos vencer por la desesperanza, que luchemos por conquistar los espacios, por cambiar la forma de hacer política, por pasarle factura a aquel que nos miente, que utiliza los recursos públicos del Estado y que apelemos a la transparencia, pero no la transparencia del uso de los recursos y de la participación, sino de la participación que tienen que tener los ciudadanos y los municipios en las decisiones del ayuntamiento. Eso es fundamental. Nosotros no podemos exigir lo que no conocemos que nos pertenece por derecho y tampoco le podemos pedir más a quienes ya lo han dado todo. Llegó el momento de que una nueva generación intervenga con compromiso, con nuevas energías y con alegría para volver a ver una ciudad hermosa, renovada, pero sobre todo donde podamos nosotros criar a nuestros hijos con una mayor seguridad y esperanza. Amigos, ha sido la participación de Farideh Raful, aspirante a alcalde por el Distrito Nacional. A ella, gracias por venir. Gracias a y a ustedes por mantenerse ahí siempre con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.